Este es el cuarto libro en el orden de lecturas de las obras del reverendo Joshua Adrian Cirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amidaji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar todos los libros de forma gratuita en los enlaces de la descripción de cada uno de los videos de este canal. El camino de la aceptación. Comentarios sobre el Tanisho. Comentarios sobre el capítulo 12. La razón para estudiar los textos sagrados. Este es el capítulo 12 del Tanisho. Sobre la afirmación de que para los practicantes que no leen los sutras y los comentarios y no se involucran en el estudio, el nacimiento no está asegurado. Esta afirmación anterior casi no es digna de ser mencionada. Todos los escritos sagrados que aclaran el significado de la verdad y la realidad del otro poder, el Buddha-Amida, establecen que quien se encomienda al voto primordial y recita el Nembutsu alcanza la budeidad. Aparte de esto, ¿qué aprendizaje es esencial para el nacimiento? De hecho, la persona confundida sobre esto debería, por todos los medios, participar en el estudio y comprender el significado del voto primordial, pero no hay nada más lamentable que no entender la intención fundamental de las enseñanzas sagradas, aunque uno lea y estudie los sutras y los comentarios. El nombre debe ser fácil de decir para la persona que no está familiarizada con un solo carácter y es ignorante de las líneas del discurso en los sutras y los comentarios. Por esto se le llama práctica fácil. Es en el camino de los sabios donde el aprendizaje es esencial. Se le llama por ende práctica difícil. En cuanto a los que se dedican a estudiar con malas intenciones, a pensar en la fama y el beneficio propio, no existe el pasaje autoritario, el cual dice: me pregunto si su nacimiento en la próxima vida está realmente resuelto. Estas son palabras del maestro Hon. En la actualidad, las personas de la práctica exclusiva del Nembutsu y las del Sendero de los Sabios inician disputas sobre la enseñanza, cada uno de los cuales aseguran ser superiores y coinciden a los demás inferiores. Mientras hacen esto, emergen enemigos del Dharma y se comete una calumnia contra el Dharma. ¿No es esto finalmente el resultado de abusar y destruir la enseñanza que ellos mismos siguen? Supongamos que todas las demás escuelas se unieran para declarar: el Nembutsu es por el bien de las personas sin valor. Esa enseñanza es superficial y vulgar. Incluso entonces, sin el más mínimo argumento, uno debería responder esto: cuando los seres necios de capacidad inferior, como nosotros, las personas que no conocen ni una sola letra, se encomiendan al voto primordial, se salvan, ya que aceptamos y nos encomendamos a esta enseñanza, porque para nosotros este es el Dharma supremo, aunque para quienes tienen una capacidad superior pueda parecer absolutamente inferior. Aunque otras enseñanzas puedan ser excelentes, al estar más allá de nuestra capacidad, no son difíciles de poner en práctica. La intención fundamental de los Budas es nada más que la libertad del nacimiento y la muerte para todos, nosotros mismos y otros también incluidos, por lo que esto no debe obstruir nuestra práctica del Nembutsu. Si uno responde sin rencor, ¿qué persona hará un daño? Además, hay un pasaje autorizado que dice: donde se produce la disputa, surgen pasiones ciegas, los sabios mantienen su distancia. Además, el difunto maestro dijo lo siguiente: el Buda Shakyamuni enseñó que habría personas que confiarían en esta enseñanza y también habría personas que abusarían de ella. Pero el hecho de que me he encomendado plenamente a esta enseñanza y hay otros que la maltratan, me doy cuenta de que las palabras del Buda son verdaderas. Por lo tanto, me doy cuenta con mayor claridad de que mi nacimiento está firmemente establecido. Si no hubiera nadie que abusara de la enseñanza, seguramente nos preguntaríamos sobre quiénes confían y el hecho de que ninguno abuse de ella. Esto no quiere decir que el Nembutsu necesariamente deba ser difamado. Simplemente hablo del hecho de que el Buda, sabiendo de antemano que habría quienes tendrían confianza y otros que calumniarían, enseñó esto para que la gente no tuviera dudas. Así fueron sus palabras. En estos días, sin embargo, las personas parecen involucrarse en el estudio para poner fin a las críticas de los demás, preparándose así para dedicarse por completo al debate y a la discusión. Si uno estudia cada vez más, se da cuenta de la intención fundamental del Buddha-Amida y crece en conciencia sobre la inmensidad del voto compasivo, de modo
que uno puede explicar a aquellos que se preguntan ansiosamente sobre cómo es posible el nacimiento para las personas desgraciadas como ellos y cómo el voto primordial no discrimina si la mente de uno es buena o mala, pura o contaminada. Solo entonces hay un significado en ser un erudito, pero intimidar a una persona que recita el Nembutsu de acuerdo con el voto primordial sin prejuicios, insistiendo en que uno debe aprender a estudiar, es el acto de un demonio que obstruye el Dharma, el acto de un enemigo del Buda. No solo a esas personas les falta Shinjin del otro poder, sino que además confunden a otros con pensamientos erróneos. Uno debe temer con cautela que pueda ir en contra de la intención del difunto maestro, el maestro Shinran. Además, uno debe lamentarse si no se está de acuerdo con el voto primordial de Amida. Ahora el comentario del reverendo Sirlea. Todos los textos sagrados que clarifican el camino Yodo Shinshu mencionan solo una condición para nacer en la tierra pura, a saber, confiar en la promesa del Buda Amida presentada en su voto primordial, y este voto primordial es muy fácil de entender por todos. Afirma claramente que aquellos que se confían en Amida y dicen su nombre, que es la expresión de la fe, definitivamente nacerán en su tierra pura. Entonces, si no se requiere nada más que un simple encomendarse con confianza, encomendarse a Amida y a su voto primordial para así nacer en la tierra pura, entonces, ¿por qué algunas personas complican sus mentes y las de otros? Es porque participan en el estudio no con la intención de aprender el método para escapar de la enfermedad del samsara, sino porque simplemente les gusta leer y estudiar. Para ellos estudiar es solo un placer intelectual que alimenta su ego y satisface su sentido de autoestima. Además, el estudio del Dharma da a esas personas un sentido de gran poder y superioridad, especialmente cuando ganan en los debates. Por lo tanto, debido a que se sienten poderosos y superiores, la sensación de que merecen nacer en la tierra pura se inculca lenta e implacablemente en sus corazones, y con el tiempo llegan a olvidar que, de hecho, su nacimiento en la tierra pura se debe únicamente al poder del Buda Amida, y no a una condición o cualidad especial que pueda encontrarse en sí mismos. Solo el poder inconcebible de Amida, y nada más que eso, hace que el voto primordial y la recitación del Nembutsu de la fe sean efectivos para alcanzar el nacimiento en la tierra pura. No importa cuánto ellos estudien, no entienden que no se puede agregar nada a este poder. El mecanismo de la salvación de Amida funciona solo debido al Buda Amida. Es exactamente por eso que este método de decir el nombre con fe es simple, porque no depende de nosotros. Todos pueden entender esto, incluso si no saben leer ni escribir, porque cualquiera puede decir, me refugio en Amida, que es lo que significa Namo Amida Butsu. Aparte de decir esto y aceptar que en realidad dependemos del Buda Amida para nuestro nacimiento en la tierra pura, nada más es requerido. Confiar en el poder de un ser limitado con capacidades limitadas es inútil, pero confiar en alguien que tiene poder infinito para salvar y está libre del nacimiento y la muerte es lo único verdadero y real que podemos hacer. La comprensión de esto es el único conocimiento que necesitamos tener. Es la sabiduría de saber quiénes somos realmente, es decir, seres incapaces que se ahogan para siempre en el nacimiento y la muerte, y sin posibilidad de liberarnos de este ciclo, samsara, por nuestro propio poder. Y es la sabiduría de darse cuenta de que el poder del Buda Amida es infinito en comparación con el poder que nosotros tenemos, y de que es el único poder capaz de hacernos alcanzar el nirvana mediante el nacimiento en la tierra pura. Aparte de entender la intención fundamental de Amida y explicar a otros que la compasión infinita de su voto primordial no discrimina entre las capacidades de los seres, si son puros o están contaminados, si tienen gran conocimiento o si son ignorantes, etc. No hay razón en ser un erudito y estudiar los textos sagrados. Cualquier estudio que no tenga el objetivo de recibir Shinjin para sí mismo y ayudar a otros a recibirlo, es solo una acción centrada en el ego. Y más que esto, si uno está confundiendo a otros e intimidando a aquellos que simplemente siguen el Nembutsu de la fe de acuerdo con el voto primordial, diciendo de que no nacerán en la tierra pura si no tienen aprendizaje, entonces esta acción es tan grave como la de un demonio que obstruye la obra del Dharma. Esto va en contra de la intención del voto primordial del Buda Amida y de las enseñanzas del maestro Shinran Shonin, quien dedicó su vida a exponer claramente el método para alcanzar el nacimiento en la tierra pura, solo a través del Nembutsu.
Y en lugar de participar en disputas interminables con representantes del Sendero de los Sabios, nosotros, gente del Nembutsu, deberíamos simplemente explicarles a ellos, pero también a nosotros mismos, la simplicidad de nuestra práctica y la falta de méritos y capacidades superiores en nosotros, siendo esta precisamente la razón por la que seguimos el camino del Nembutsu de la fe. Si somos llamados personas sin valor, debemos reconocer que de hecho somos personas sin valor o seres necios de capacidad inferior. Debemos también recordarles a aquellos que se sienten superiores a nosotros y tienden a denigrar nuestra práctica del Dharma que, como dice el Tanisho, la intención fundamental de los Budas no es más que la libertad del nacimiento y la muerte para todos, nosotros mismos y otros incluidos. Explicamos simplemente esto, sin entrar en más disputas, que nos adherimos a este método simple, porque para nosotros es el único camino, dadas nuestras capacidades inferiores. Quizás otros con capacidades superiores sean capaces de seguir prácticas difíciles, por lo que para ellos este método puede parecer totalmente básico, inferior, pero para nosotros simplemente el encomendarnos con confianza al voto primordial de Amida es todo lo que tenemos. Entonces para nosotros este es el Dharma supremo, no importa si otras enseñanzas son excelentes, ya que como dice el Tanisho, están más allá de nuestra capacidad y nos resulta difícil ponerlas en práctica. Esto es lo que podemos explicar acerca de nuestra práctica sin entrar en disputas sobre cuál método del Dharma es superior o inferior. Mientras exista el samsara, siempre habrá un montón de personas inteligentes y entre comillas superiores que abusarán o distorsionarán esta enseñanza simple pero efectiva del Nembutsu. Comentario sobre el capítulo 13. La influencia del karma del pasado. Capítulo 13 del Tanisho. Capítulo 13 del Tanisho. Sobre la afirmación siguiente. Las personas que no temen cometer el mal debido a la obra inconcebible del voto primordial, de hecho, presumen descaradamente sobre el voto y por lo tanto no alcanzarán el nacimiento. Esta es una declaración de alguien que duda del voto primordial y no comprende la influencia del karma bueno y maligno de vidas pasadas. Los buenos pensamientos surgen en nosotros a través del impulso del buen karma del pasado, y el mal se piensa y se realiza a través del funcionamiento del karma maligno. El difunto maestro Shinran dijo lo siguiente: sepan que todo acto malvado realizado, incluso tan breve como una partícula en la punta de una hebra de pelo de conejo o lana de oveja, tiene su causa en el karma pasado. Además, el maestro Shinran una vez preguntó: Yuenbo, ¿aceptas todo lo que digo? Sí, lo acepto, le contesté a él. Entonces, ¿no te desviarás de lo que te diga? El maestro repitió. Humildemente afirmé esto. Entonces él dijo: ahora quiero que mates a 1000 personas. Si lo haces, definitivamente alcanzarás el nacimiento, el hoyo, el nacimiento en la tierra pura. Yo le respondí al maestro: entonces, aunque me instruyas así, me temo que no está en mi poder matar a una sola persona. Entonces, dijo el maestro Shinran. Entonces, el maestro Shinran le respondió: ¿por qué dijiste entonces que seguirías lo que te dije? Continuó él diciendo: de esta forma deberías darte cuenta de que si pudiéramos actuar siempre como quisiéramos, entonces cuando te dije que mataras a 1000 personas para poder alcanzar el nacimiento, entonces deberías haberlo hecho de inmediato. Pero como te falta la causa kármica que te induce a poder matar incluso a una sola persona, no matas. No es que no mates porque tu corazón sea bueno. De la misma manera, una persona puede no desear dañar a nadie y sin embargo terminar matando a 100 o a 1000 personas. Así, el maestro habló de cómo creemos que si nuestros corazones son buenos, entonces esto es beneficioso para el nacimiento en la tierra pura. Y si nuestros corazones son malos, entonces esto es malo para el nacimiento. Al no darnos cuenta de que es por la obra inconcebible del voto que somos salvados. Había en esos días una persona que había caído en puntos de vista erróneos. Él afirmó que debido a que el voto fue hecho para servir a la persona que había cometido el mal, entonces uno debería hacer el mal a propósito como un acto para lograr el nacimiento en la tierra pura. A medida de que los rumores de estas fechorías se propagaban gradualmente, Shinran escribió en una carta: que no te guste el veneno solo porque haya un antídoto. Esto fue para poner fin a esa comprensión errónea. De ninguna manera esto implica que el mal pueda obstruir el logro del nacimiento. El maestro Shinran también dijo:
Si solo observando los preceptos y respetando las reglas pudiéramos encomendarnos al voto primordial, ¿cómo pudiéramos obtener la libertad del nacimiento y la muerte? Incluso los seres desgraciados como nosotros, al encontrarnos con el voto primordial, incluso los seres desgraciados como nosotros mismos, al encontrarnos con el voto primordial, llegamos a presumir de ello. Pero aún así, ¿cómo podríamos cometer actos malvados sin ninguna causa kármica en nosotros mismos? El maestro Shinran declaró además: para aquellos que se ganan la vida arrojando redes o pescando en los mares y ríos, y aquellos que sostienen sus vidas cazando bestias o cazando aves en los campos y montañas, y aquellos que pasan su vida comerciando o cultivando terrenos y campos de cultivo, es todo lo mismo. Si la causa kármica nos lo indica, cometeremos cualquier tipo de acto. En estos días, sin embargo, uno encuentra a personas que se hacen llamar buscadores de la otra vida, después de la muerte, publicando avisos en los pasillos de práctica del Nembutsu que dicen que aquellos que hayan cometido tales o cuales actos no pueden entrar, como si solo las personas buenas debieran decir el Nembutsu. No están las personas que hacen este tipo de cosas, expresando exteriormente muestras de sabiduría, bondad o diligencia, mientras abrazan interiormente la falsedad. Incluso el mal que cometemos mientras supuestamente presumimos sobre el voto ocurre a través del impulso del karma maligno del pasado. Por lo tanto, el otro poder consiste en encomendarnos totalmente al voto primordial del Buda Amida, dejando al mismo tiempo el bien y el mal de la recompensa kármica. En la obra Conceptos Esenciales de la Fe Pura está escrito: ¿sabes el poder que posee Amida cuando dices que porque eres un ser de mal kármico no puedes ser salvado? Ya que tienes un corazón que presume del voto primordial, la mente que se encomienda al otro poder de Amida se establece con más firmeza. Si te encomendaras al voto primordial solo después de liberarte completamente del mal kármico y de las pasiones ciegas, entonces no habría presunción del voto. Pero deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un Buda, y para alguien que ya es un Buda, el voto que surgió de los 5 kalpas de pensamiento profundo no tendría ningún propósito. Las personas que amonestan a otros contra la presunción del propio voto primordial parecen ellos mismos poseer pasiones ciegas y contaminaciones. ¿Acaso esta condición implica presumir del voto? ¿Qué tipo de mal significa presumir del voto y qué tipo no? Más bien, ¿no es toda esta línea de argumentación el producto de un pensamiento inmaduro? Ahora, el comentario del reverendo Sirlea. La doctrina del karma es extremadamente importante en el budismo. No solo eso explica cómo funcionan las cosas en el mundo, la razón por la que somos como somos y tenemos esta forma, este cuerpo físico, sino que también nos asegura de nuestro libre albedrío. Somos lo que pensamos, el karma de pensar, lo que decimos, el karma de expresión o habla, y lo que hacemos, el karma de la acción o el karma corporal. Y siempre podemos cambiar este karma. Por lo tanto, crear una forma de vida más pacífica y placentera. Aparentemente, al decir que los seres sintientes no pueden liberarse del nacimiento y la muerte por su propio poder, pareciera que el Yodo Shinshu malinterpreta o no acepta totalmente la doctrina del karma. Sin embargo, el Yodo Shinshu acepta plenamente la enseñanza del karma, solo que arroja luz sobre un aspecto muy importante que muchos budistas tienden a olvidar. Sí, en términos generales podemos cambiar nuestro karma y por lo tanto decidir actuar de tal o cual manera, influyendo en nuestro propio destino. Pero, ¿realmente actuamos siempre como deseamos? Supongamos que una persona que bebe mucho desde la infancia y ahora tiene 40 años de alcoholismo encima, desea dejar este vicio. ¿Será que podrá dejar el alcohol de esta manera por un simple acto de voluntad? O en el caso de alguien que fuma desde la primera infancia, ¿puede alguien así realmente dejar de fumar de la noche a la mañana? Vemos por experiencia que muchos fumadores, muchos alcohólicos o drogadictos no pueden abandonar sus malos hábitos tan fácilmente. Algunos de ellos incluso terminan sus vidas sin poder detener su comportamiento dañino. ¿Cuánto más es este el caso con la influencia del karma habitual? Este karma pasado no es lo que hicimos de una manera habitual en una sola vida, sino lo que hicimos y en lo que nos concentramos durante muchas vidas. Si es difícil poner fin al karma habitual de fumar, que dura solo 20 o 30 años, ¿cuánto más difícil o incluso imposible sería detener las diversas tendencias kármicas malignas
de muchas vidas. De esta forma, en la escuela Yodo Shinshu no negamos el libre albedrío que puede cambiar el karma. Sin embargo, se insiste en la verdad de que esta voluntad está tan debilitada por el karma habitual de las vidas pasadas que se vuelve casi incapaz de cambiar algo realmente. Cuando nos hemos acostumbrado durante muchos eones y largos kalpas a vivir en la ignorancia, el odio, la codicia, los celos, los apegos, ¿cómo podemos evitar ser influenciados por este karma maligno tan común en nuestra vida? ¿Y cómo podemos terminar con todas estas arraigadas y perpetuas miserias solo por fuerza de voluntad? Todos sabemos que un largo tiempo de abuso de drogas conducen a la dependencia, un estado en el que la voluntad personal para cambiar algo es extremadamente limitada y por ende se necesita la ayuda inmediata de un especialista. Sin embargo, hemos tomado las drogas del engaño durante muchas vidas desde el pasado sin principio, en el ciclo de dolor del samsara. La enseñanza y el método Yodo Shinshu no comienza contemplando el ideal, es decir, todos tenemos la naturaleza del Buda y todos podemos convertirnos en Budas, o una idea de que todos podemos cultivar acciones puras y ganar así méritos, desde el estado mental que tenemos ahora en el momento presente. Entrar al camino Yodo Shinshu es como decir lo siguiente: hola, soy Joshua Adrián y soy un alcohólico. El budista Yodo Shinshu no dice: hola, soy Joshua y tengo la naturaleza del Buda, sino que dice: hola, mi nombre es Joshua y soy ignorante y estoy lleno de pasiones ciegas. Soy también incapaz de curarme por mi propia cuenta, es decir, alcanzar el nirvana. Entonces, primero en el Yodo Shinshu reconocemos nuestras propias incapacidades y luego aceptamos la medicina, que es el voto primordial del Buda Amida. Reconocemos que estamos tan enfermos que ya no podemos confiar en nosotros mismos. Estamos de acuerdo en aplicar el único tratamiento que funciona en casos de dependencia como el nuestro. Alguien que dice: puedo convertirme en un Buda en esta vida, porque mi verdadera naturaleza es la budeidad misma. Una persona que dice esto es alguien que, como dice el Tanisho, no entiende la influencia del karma bueno y el mal de vidas pasadas, y que todo acto malvado realizado, aunque sea tan leve como una partícula en la punta de una hebra de piel de conejo o lana de oveja, tiene su causa en el karma pasado, como dijo Shinran en el capítulo 13. De la misma manera que alguien que abusó de las drogas durante muchos años piensa que puede renunciar de inmediato a su dependencia y después de algunos años y algunos intentos termina tomando una superdosis, entonces, como dice el Tanisho, una persona puede no querer hacerle daño a nadie y terminar matando a 100 o a 1000 personas. Esta es la gran influencia del karma de vidas pasadas, y esta es exactamente la razón por la cual necesitamos la salvación del Buda Amida. Esta salvación, como se prometió en su voto primordial, no depende de nuestra propia voluntad, que está influenciada por nuestro karma bueno o malo de vidas pasadas, sino que depende únicamente del poder del Buda Amida para curar nuestras enfermedades y así transformarnos en Budas. Es por la obra inconcebible del voto que somos salvados, como dice el Tanisho. Debido a que estamos tan enfermos con la enfermedad de la ignorancia y las pasiones ciegas cultivadas por eones, no podemos tener una mente clara y un juicio correcto. Estando bajo la influencia de nuestro karma pasado, continuaremos actuando y viviendo en el engaño hasta el final de nuestras vidas, sin importar si estamos asegurados de nuestro nacimiento en la tierra pura por habernos encomendado al poder de Amida. Estábamos engañados antes de recibir la fe, y estamos engañados después de eso también. Este es el estado normal mental de los seres no iluminados. No es que seamos así a propósito. Una persona durante la vida de Shinran afirmó erróneamente esto. Dado que el voto fue hecho para servir a la persona que ha cometido el mal, entonces uno debe hacer el mal a propósito, como un acto para lograr el nacimiento en la tierra pura. Explico esto. La expresión a propósito es muy importante aquí. Somos lo que somos debido a la influencia de nuestro karma pasado, nuestras mentes débiles y nuestra voluntad, y porque somos seres no iluminados en el samsara. No somos unos seres libres que pueden hacer todo lo que quieran, ni que deciden hacer el mal a propósito para lograr el nacimiento en la tierra pura. El pensar que alguien, entre comillas, presume sobre el voto primordial significa que él o ella es un ser libre para elegir entre el bien y el mal y decide hacer el mal para alcanzar el nacimiento. Los seres no iluminados simplemente no pueden ser más que seres llenos de pasiones ciegas. Es su naturaleza. No pueden elegir entre ser buenos o malos y sin embargo decidir ser malos. Shinran dijo que no deberíamos tomar veneno a propósito, es decir, hacer malas acciones.
por el hecho de que tenemos el antídoto, el cual es el voto primordial del Buda Amida. El maestro dijo que para detener el entendimiento erróneo de que las personas deberían hacer el mal para alcanzar el nacimiento en la tierra pura. Pero, insisto y reitero, las personas hacen actos malignos porque son seres no iluminados bajo la influencia de su pesado karma y no porque ésta sea su decisión por libre albedrío, sin ninguna influencia del karma pasado. De esta manera se afirma en el Tanisho. ¿Cómo podríamos cometer actos malvados sin ninguna causa kármica nosotros mismos? Incluso el mal que cometemos mientras presumimos sobre el voto se produce a través de la incitación del karma pasado. A primera vista parece que las personas que confían en el voto primordial de Amida presumen del voto, pero en realidad estas personas no son capaces de abstenerse de hacerlo, haciendo varias acciones equivocadas, incluso después de que reciben Shinji.